Ahí está. Buenos días, hermanos. La gracia y paz de nuestro Señor sea con todos. Nos amigamos con la tecnología. Queda registrado esto. Como pecadores, somos todos culpables delante de Dios y bíblicamente hay una condenación al infierno, al lugar de crujir de dientes, en fin. De allí la importancia de buscar la forma de escapar de este terrible juicio. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece un cambio a través del cual todos podemos ser justificados. Todos podemos ser justificados. Y de esto Pablo nos habla en estos versículos que vamos a leer hoy, que se encuentran en la carta a los Romanos capítulo 3. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Bien. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, del versículo 23 al 27. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 27. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En primer lugar, nosotros debemos tomar conciencia de la realidad de nuestro estado. O sea, en el caso del cuerpo de Cristo, en el caso de los hermanos, de nuestro estado anterior. Pero del caso de las personas que no conocen a Dios, que por cierto me comentaron que hay mucha gente que están viendo estos videos, estas prédicas, hay que tomar conciencia de la realidad del estado de condenación que tiene el ser humano. Nosotros nacemos en un estado de condenación. Dice el verso: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esta justicia se obtiene por la fe, no por medio de las obras, como todos sabemos. Siempre es bueno recordarlo. Especialmente porque el Señor Jesucristo lo dejó bien en claro cuando le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué respondió Jesús? Esta es la obra de Dios, que crean al que me ha enviado. Creer en Jesús, o sea, creer en Él. Esto dice en Juan 6, 28, 29. Juan 6, 28, 29. Se habrán dado cuenta en otra oportunidad, en otros sermones hablamos de lo que es la justicia de Dios, porque Pablo toca mucho sobre la justicia de Dios en esta carta a los Romanos. Habíamos dicho que significaba justicia, significaba equidad, integridad, algo igual. La idea es presentada en conformidad con un estándar. Justicia significa dar a cada hombre lo que le corresponde, basándose en las normas de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? El que está, el que está unido a su palabra, o sea, vive en justicia, está en bendición, y el que no, está en maldición. ¿Recuerdan?
Pusimos de ejemplo, ¿qué cosa? A ver si alguien se acuerda. El mercado, una balanza. ¿Se acuerdan? La mujer iba al mercado, por un lado se ponía el grano y por el otro lado se ponía el peso. Y se equilibraba. Cuando se encontraba nivelado el grano con el peso de valor, decíamos que estábamos en lo justo. Eso es lo justo. Bueno, eso es lo estándar que busca Dios, estar nivelado con Él, con su palabra. Pero Él dice que todos pecaron, o sea, este verso dice en el capítulo 3 de Romanos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acá, en estos versículos, nos muestran la realidad de nuestro estado. Es un estado de condenación eterna. ¿Por causa de quién? Del pecado. Desde que nacemos, traemos la naturaleza pecaminosa, que es la que nos impulsa a alejarnos de Dios. Desde que nacemos, por ejemplo, el Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Y desde los mismos comienzos de la humanidad, donde está registrado, digamos, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice: Y vio Jehová la maldad del hombre era mucha. Los pensamientos del corazón de ellos eran solo de mal. Estas son pruebas que nos muestran que nosotros venimos con el pecado original, que le llaman. O sea, de nacimiento ya estamos condenados por la paga del pecado. Por esto mismo Pablo afirma que todos estamos excluidos. Por esto que estamos hablando. Esta pequeña charla tuve el otro día en casa con mi hija más chica. Porque nosotros, no sé de dónde sacamos este concepto, y le damos medida a los pecados. Estos pecados son más grandes que esto. Por ejemplo, dice, cuando uno mata a alguien, eso es peor que el odio. O sea, ese pecado es más grande que el odio. El adulterio es peor que la lujuria. Si bien a veces, tal vez nosotros no comprendemos estas cosas, porque tal vez no las practicamos, gracias a Dios. Podríamos decir que nuestros pecados son chiquitos. Pero eso es una falacia, porque ante los ojos de Dios, todos los pecados son los mismos. No hay medida, no hay pecado más grande y pecado más chiquito. No significa que nosotros, porque hacemos pecados chiquititos, unas mentiritas piadosas, ocultar cosas para no hacer daño, en fin, no significa que no sea pecado. Es pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es la muerte. En ninguna parte dice el pecado grande y el pecado chiquito. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparte de nuestro Dios santo. Por grande o chiquito o pequeño que sea. Todos los pecados nos separan de Dios. Pero todos los pecados pueden ser perdonados. Todos. Todos los pecados pueden ser perdonados. Debido a la realidad, nosotros, el hombre, busca la forma de escapar de esta condenación, ¿sí? Tratando de justificarse ellos mismos, o sea, nosotros mismos delante de Dios. O sea, nosotros, por nuestros propios medios, intentamos poner grano en la balanza para nivelar esa justicia. No podemos. Nunca será suficiente. Nunca es suficiente para borrar todas nuestras perversidades. Aparte, el apóstol Pablo nos enseña, nos recalca que nadie se justifica delante de Dios por sus propios medios. Romanos 3:20, este mismo capítulo, un verso anterior de lo que estamos leyendo, uno o dos versos anteriores, dice literalmente, el cumplimiento de la ley, o sea, el ser unido a Dios y todas esas cosas, la ley no nos hace inocentes, seguimos siendo pecadores.
Dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve ¿para qué? ¿Para qué sirve? Para reconocer que somos pecadores. Para eso está la ley. De esa manera se nos muestra que somos pecadores. En segundo lugar, ¿cuál es el costo de esta justificación? En segundo lugar, el costo de nuestra justificación. Dice el verso 24 del capítulo 3 de los Romanos, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado significa declarado no culpable. Cuando la corte, el juez declara inocente al acusado, se eliminan todos los cargos. Legalmente es como si la persona jamás hubiera sido acusada. Cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes penales. Desde su perspectiva, es como si nunca hubiéramos pecado. Recuerdo el evento cuando lo atrapan a Jesús en el monte y Pedro saca la espada y le corta la oreja al soldado romano. Y él, milagrosamente, le vuelve a pegar la oreja. Es un pecado eso, ¿cómo le va a cortar la oreja al soldado? Pero dejó, acá no pasó nada. Dice redención. Se refiere que Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado. En los tiempos del Antiguo Testamento, a una persona con deuda podía venderla como esclava. Y luego el pariente más cercano podía redimirla, comprando su libertad. Redimirla. ¿Alguien la escuchó esa palabra en un medio común nuestro? En un asado, un domingo a la siesta. ¿Te redimí? ¿Recuerdan el juego que se juega por puntos? Son 4. ¿Cómo se llama el juego de naipe este? Chinchón. Estás jugando por puntos, que se restan los puntos, no recuerdo cómo son las reglas, pero llega un momento que te salís del juego por el puntaje. Y hay una posibilidad, entrar de nuevo al juego, pero tenés que pagar el valor de la apuesta. Eso cuesta, redimirse. ¿Querés pagar? Entrás. Entonces la pregunta es, ¿te redimís? Bueno, eso es la redención. Comprar. ¿Sí? Comprar, o sea, recuperar. Y Cristo compró nuestra libertad. ¿Cuál fue el precio? Bien, Lucas, su vida. Es el precio de nuestra redención. En cuanto a la justificación que Dios ofrece, hay algo que debemos recalcar. Creo que es extremadamente importante recalcar esto cada vez que hablemos de este tema. En cuanto a la justificación, es completamente gratuita. Es gratis. Es una demostración de amor de Dios para todos nosotros, para toda la humanidad. La salvación es uno de los dones más preciosos de la vida cristiana y su valor es incalculable. No sabemos cuánto cuesta eso, no tenemos idea, no tiene precio. A tal punto que nadie puede ser capaz de alcanzarlo por sus propios medios. Es un regalo, es por misericordia. Dice Pablo en la carta a los Efesios, pero Dios que es rico en misericordia, por gracia sois salvos. Y más adelante dice, y no es por obra, para que nadie se gloríe. La carta a los Efesios, capítulo 2, habla de este tema. Los términos gracia y misericordia están incluidos en el concepto de la salvación, haciéndonos ver que las buenas obras jamás van a ser un sustituto de Cristo. Bien lo dijo Isaías en su libro 64:6, Isaías 64:6. Todos somos como suciedad y nuestra justicia como trapo de inmundicia. ¿Saben dónde lo vemos esto actualmente? Acá.
La verdad, yo soy muy bueno con la gente. Doy caridad, doy buenas propinas a los mozos, yo no miento, yo no robo, no le hago daño a nadie. Soy buena gente, ¿no? Predico, canto. Mentira. Debemos comprender eso, hermano, es mentira, somos pecadores. La realidad no es una obra nuestra. Este tema de la fe, de la justificación, todo es parte de Dios. No es nuestra esperanza en Cristo lo que nos salva. Yo tengo esperanza en Cristo, soy salvo. No es eso. Es Cristo el que te salva. No es tu decisión, es Él. No es nuestra fe. Como les digo, viene de parte de Dios. La fe también es un don de Dios. Es Cristo. Él es el que nos salva. Debemos tener bien en cuenta eso. Dice el verso 25 de la carta a los Romanos, capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La frase, a quien Dios puso como propiciación, se remonta a más de 2000 años atrás. El otro día en una de las clases que tenemos acá en el grupo, hemos hablado de este tema. Qué bueno que lo volvemos a tocar. 2000 años atrás, cuando Cristo fue puesto como Salvador, recordemos que el velo del templo o la cortina del templo ocultaba el arca y su propiciatorio. Que el propiciatorio es una tapa, una cubierta que representa la presencia del Dios Santo. Como este es un tema, por lo menos para mí, que me costó mucho comprenderlo, tal vez no todos son como yo, he traído unas imágenes para que entendamos qué es lo que es el propiciatorio. Nos tenemos que ubicar en contexto. Este es el pueblo que sale de Egipto y recibe la orden de parte de Dios en cómo es la adoración para con Dios. Esto pertenece, digamos, a los 400 años, a los años estos que están divagando por el desierto. Y ellos trasladan un tabernáculo, que el tabernáculo de la traducción es una carpa, donde después ese tabernáculo se hace el templo. Si lo podemos poner, hermana. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bueno, eso es el arca del pacto. Lo que está diciendo acá, lo que pasó, digamos, eso es
Lo que acabo de leer es el libro de Éxodo, es una orden directa de Dios a Moisés, cómo tenía que hacer. En el libro de Éxodo hay muchas instrucciones de cómo hacer el tabernáculo y de cómo hacer el templo, que después el templo lo hace Salomón, recuerdan, y después se repite el templo para acá, para cerca del Imperio Romano. Bueno, ¿cómo es el tabernáculo? El tabernáculo es una carpa, donde ahí Dios le enseña a Dios le enseña a su pueblo cómo es la adoración a Él, ¿sí? Que son cosas, digamos, que basadas en sacrificios, que todo lo que está pasando dentro del tabernáculo y dentro del templo es una imagen de lo que viene después. ¿Qué viene después? Viene Cristo. Eso hace Dios para enseñarle al pueblo qué es lo que va a hacer Cristo cuando venga. En el caso específico del propiciatorio, que por ejemplo, si esto fuera una carpa, esto estaría dividido así como está acá. Bueno, este es el lugar santo, que significa el lugar apartado, y el lugar santísimo, que es el lugar donde solamente Dios puede estar, porque Dios es santo y las personas no pueden estar cerca de Él, porque su santidad los quemaría. Y el lugar santísimo está separado por un velo, ¿sí? Está separado por un velo y adentro está el arca del testimonio. ¿Por qué le llaman el arca del testimonio? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay dentro del arca? Está la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Están tapadas con el propiciatorio, con los querubines. Y él dice Dios ahí en el verso 22, ahí estaré yo. O sea, en el propiciatorio está la presencia de Dios. ¿Se entiende? Bueno, el arca, como estaba diciendo, solo para hacer este ritual de la expiación de pecado, solamente el sumo sacerdote podía pasar una vez al año. Y tenía condiciones: sin pecado y con la sangre de un cordero sacrificado, para expiar los pecados del pueblo, una vez al año, ¿sí? Tenía que seguir reglas específicas para poder entrar. Si rompía alguna de esas reglas, ¿qué le pasaba? No respetando la santidad de Dios, era condenado a muerte. No es poca cosa lo que estamos aprendiendo hoy. Dice Levítico 16:2. O sea, el libro de Éxodo son series de instrucciones de cómo hacer el templo y todas estas cuestiones. Y el libro de Levítico de los sacerdotes les enseña a los sacerdotes cómo guiar al pueblo en la adoración hacia Jehová. Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Básicamente, lo que nos está enseñando esto del propiciatorio es que Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba en ese lugar, en el propiciatorio. Literalmente. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Sí, se abrió el velo, se rajó el velo, perdón, dice la seña así, en realidad dice la palabra que es de abajo para arriba. Esa cortina fue rasgada y Dios ha puesto ante nosotros a Cristo como el trono del propiciatorio. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que la presencia de Dios está aquí, en este momento. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo está acá en este momento? ¿Sí? ¿Lo creen? Qué bueno que hacen con creerlo, porque sí. Acá está. Esto significa lo que hizo Cristo en la cruz. En el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, yo los invito, hermanos, que lo lean, al capítulo 9 completo. Ahí está una explicación detallada de este cambio, de este ritual simbólico que hacía el pueblo de Israel, y que ahora lo hacemos nosotros.
Cristo ha sido presentado como el propiciatorio. Si nosotros nos ubicamos un poquito en este contexto, ¿ustedes se acuerdan lo que ha pasado cuando Cristo estaba acá y había dos personas orando? Y estaba el publicano y decía, gracias, porque yo no soy como es. El fariseo decía, es Lucas 18:13, el versículo, que el fariseo decía, gracias, porque yo no soy como el recaudador de impuestos, pecador, yo soy mejor. Esa era la oración del tipo. Y el recaudador de impuestos, el pecador, ¿sabes cómo le decía en esa época? El publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Nos tenemos que ubicar en la mente de esa gente, de estos personajes, por decirlo así. Ellos necesitaban el perdón de Dios. Lo necesitaban de verdad porque estaban arrepentidos. Pero ¿saben qué? No podían ir al lugar santísimo. No pueden entrar al templo. No pueden. Porque había sido excluido del templo. Y no podía pedirle la misericordia a Dios, ni el perdón de Dios. Es otra muestra del daño, el profundo daño que hace el pensamiento religioso. Porque eso no es lo que Dios había enseñado. Dios había enseñado otra cosa. Pero los religiosos apartaban al pecador de Dios, como lo hace actualmente. La religión en sí misma, el pensamiento religioso, que yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, aparta a la gente de Dios. No la acerca, hermano, no la acerca. Hay veces cuando uno dice soy cristiano y hay una persona que tiene una vida diferente, sale corriendo de nuestro lado porque sabe que le vamos a dar como un hacha. Lo que menos recibe de nosotros es amor y misericordia. Ay, Dios, si solo hubiera un propiciatorio para mí, para un pobre publicano arrepentido como yo, me imagino que esa será la oración. Ahora, lo que Pablo estaba diciendo es que si hay un propiciatorio, es puesto y ahora es ¿para quién? Para todos. El velo se abrió. El propiciatorio salió, es para todos. Cristo nos hace propicios, nos hace valorable a todos, al que lo acepta, por supuesto. Es maravilloso saber que hoy tenemos un Dios santo que nos hace propicio. El Evangelio dice, el que viene a mí no le echo fuera. Quédese tranquilo. Yo lo voy a hacer propicio. Yo soy el propiciatorio ese que existía antes, ahora soy yo. Es maravilloso. El publicano se había quedado afuera. Y nosotros también nos habríamos quedado afuera del Dios Santo, pero el camino ha sido abierto para todos por la sangre de Cristo. Esa sangre que derramó en la cruz por todos nosotros. Ya no hace falta más sacerdote, no hace falta más sacrificio. La frase para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, que está escrita en el verso 25, no significa de nuestros pecados pasados. Está hablando de los que vivieron anteriormente a la cruz de Cristo, anteriormente del sacrificio de Cristo. Es decir, que en el tiempo del Antiguo Testamento, la gente, para que sus pecados sean perdonados o expiados, compraban un corderito, hacían el sacrificio y con eso obtenían la justificación de la redención. Después de la cruz de Cristo, nosotros la tenemos a través del sacrificio, del último sacrificio. Ya no hacemos sacrificio, ya está, en Cristo se terminó. Los sacrificios del Antiguo Testamento que hacía el pueblo eran una figura, una imagen de lo que había de venir, dice, de los tiempos postreros.
era una figura del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Cordero perfecto, hace sacrificio perfecto y se terminó. Ya nosotros, de la cruz para acá, no tenemos que hacer ese sacrificio, pero sí depositar nuestra fe, nuestra confianza en la eficacia de ese sacrificio. Y en tercer lugar, ¿quién provee esta justificación? Dice el verso 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El versículo nos recuerda que la justificación es un acto de Dios y que solo a través de nosotros creer en Jesús que podemos recibir la justicia. Necesitamos esa justicia que necesitamos para mantenernos en comunión con Dios. Esa justicia que viene de Dios, de parte de Él. Esta verdad, hermanos queridos, esto es, por lo menos, disculpen que les diga esto, pero esto es extremadamente importante. Esta verdad debe tener un impacto en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Nos tiene que humillar ante la grandeza del amor de Dios. Tenemos que darnos cuenta del gran Dios que tenemos y tenemos que darnos cuenta que el sacrificio que Cristo hizo es enorme, es impagable, es terrible. Tenemos que darnos cuenta de eso. Debe impulsar a vivir cada día en gratitud hacia Él. Pero no gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por mi alma, gracias por mi vida. Porque eso es la esencia del mensaje de Dios para la humanidad. Tu alma me interesa, tu trabajo viene por añadidura. Tu salud viene por añadidura. Yo quiero que seas obediente a mí, quiero que busques el reino, quiero que me busques mi justicia. Todo lo demás viene después. ¿Qué me estás pidiendo esas cosas? Si yo ya sé que te hacen falta. Mira los pájaros del cielo, cómo vuelan. No me vengas a molestar con eso. Quiero que me agradezcas lo que hice por vos. Debemos reflexionar sobre nuestra propia relación con Cristo y asegurarnos de que estamos caminando. Todos los días nos tenemos que asegurar que estamos caminando en justicia con Dios, que la balanza está equilibrada con Dios, con fe, teniendo conciencia de que el propiciatorio, la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo, ahora está acá conmigo. Está conmigo, la presencia de Dios. No es que porque mis hermanos en la congregación no me vean, yo voy a hacer lo que quiera. No, Dios está conmigo. Está en mis pensamientos, lo que estoy pensando. Debemos tomar conciencia de eso y agradecerlo profundamente por ese gesto de amor, de humildad, de un ser tan poderoso que vive conmigo. Un tipo como yo, no lo merezco, pero por amor está, y con cada uno de nosotros. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, dice el verso 27. ¿Dónde está la jactancia? No debiera estar en ninguna parte, si es todo de Dios. Ya ha habido que somos justificados de forma gratuita. Por eso es importante que nosotros sepamos esta cosa, para que nuestro orgullo no crezca. No hay lugar para el orgullo. ¿Sabe qué me hizo acordar cuando estaba viendo esto? Me hizo acordar a lo que sucedió, un evento, digamos, que sucedió en Génesis, la Torre de Babel. Es larga la historia, si no la conocen, les recuerdo, es una torre que los hombres hicieron porque ellos, por sus propios caminos, querían alcanzar el cielo, querían llegar a Dios. Pero en realidad, la torre representa
digamos, más que el deseo de conocer a Dios, sino el deseo de mostrar la capacidad del hombre. Nosotros sin Dios podemos hacerlo. O sea, yo sin Cristo puedo hacer cualquier cosa, puedo hacer una torre. ¿Cristo para qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. Yo voy a elevar una torre. Voy a elevar una torre con el pensamiento que yo considero que es correcto. Con mi trabajo, con lo que fuere, no sé. O sea, no está mal que nosotros somos libres para crecer, para desarrollarnos. No está mal que nosotros tengamos cosas materiales o nos aferremos a cosas, o sea, que queramos las cosas, pero lo que está mal es que permitamos que esas cosas ocupen el lugar de Dios. Por ejemplo, el dinero no puede ocupar el lugar de Dios. Las relaciones humanas no pueden ocupar el lugar de Dios. No podemos hacer torre con lo que nosotros tenemos. El ministerio. Mi torre es alta. Hago de todo en la iglesia. No puede ocupar el lugar de Dios. Hermanos, si tenemos ese tipo de torres, la invitación es que las tenemos que tirar. Dios primero, el Señor Jesucristo primero. Él es la base. ¿Por cuál ley? La jactancia, el orgullo están excluidos. Debido a que con el orgullo es un antónimo, o sea, están excluidos de lo que el tema salvación. El hombre no tiene nada que ver. No me puedo jactar de nada. O sea, están excluidos de esa ley. ¿Sí? O sea, por la ley de las obras no va. No hay orgullo, no hay jactancia. La salvación es gratuita, ya sabemos. O sea que están excluidas. ¿Por cuál ley dice el verso? Por la ley de la fe. La fe depositada en Jesucristo. ¿Por qué? Dice Pablo que es don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe. Buscando una conclusión, hermanos. Para la justificación de nuestra alma debemos vivir, algunas personas debemos vivir conscientes de nuestro antiguo estado de condenación. ¿Sí? Diariamente, tomando conciencia del alto costo de la justificación, porque fue un costo elevado, fue la vida de su Hijo, por amor hacia nosotros, que fue el sacrificio de Cristo, agradeciendo profundamente a Él que nos provee esta justificación. Es Dios mismo haciéndolo por amor, por gracia y por misericordia. Cuando asumimos que somos pecadores y nos acercamos a Dios confiando en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, indiferentemente de quiénes seamos, dónde nos encontramos, no importa en qué situación nos encontramos, estemos como estemos, Dios nos salva, nos justifica. Hoy, de la cruz para acá, ya no hay sacrificio, pero Dios juzga al ser humano, Dios juzga al hombre frente a una sola cuestión, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué harás con mi hijo que murió en una cruz por todos ustedes? ¿Qué harán con él? O de otra forma, cuando alguna vez nos enfrentemos al juicio, no nos van a preguntar por nuestras obras, de acuerdo a la palabra. Nos dirán, ¿cuánto te pareces a Jesucristo? En el nombre de Cristo Jesús, que tengan una bendecida semana. Por su atención, muchas gracias, hermano.